Disponen de un maravilloso armario empotrado, cuarto de baño con bidet, ducha, 5 marchas y aire acondicionado. Mobiliario a estrenar, aire acondicionado en verano, calefacción en invierno, en primavera, nada. Piscina, pista de tenis a 100 metros y campo de golf. Llamando por teléfono. Una plaza de garaje, trastero y una hermosa terraza, con unas vistas únicas. Si ustedes miran hacia poniente, verán el puente de la Barca. Más allá, la isla de Tambo. Más para allá, San Censo con sus maravillosas playas. Y en una de las zonas más caras de Pontevedra. Se alquila por meses y a un precio que vergüenza da decirlo. Ni 6.000, ni 5.000, ni 3.000. 1.800 euros. Una ganga. Un complejo de apartamentos, pues más o menos como este. Euro Aparta Suite. Una garantía. Llevamos más de 3 años funcionando. Y nosotras somos las encargadas de mostrar el apartamento piloto. Llevamos las relaciones públicas y la buena imagen de la firma. Y nos gusta guardar las apariencias. Sí, porque estos maravillosos apartamentos solo se alquilan para parejas. Sí, dime. No veo el cuarto de la servidumbre por ninguna parte. Ay, ¿viste? Porque está mal de la vista, Mario. A ver, ¿dónde pone, Mario, el cuarto de servidumbre? Es que este apartamento no está diseñado para tener criada. ¿Cómo? Pero... A ver. Yo es que la verdad, recibo mucho, ¿eh? Y aquí el hoy es extremeño. Aunque para darle así un toque más exótico a que sí el hoy. Se hace pasar por argentino. Aunque aún está solo de prueba. Viste, Mario, estaba pensando que podíamos poner aquí una cama in situ. En caso de urgencia, el sofá puede hacer las veces. Ay, viste, pues es verdad, porque a ver, déjame, muy blandito. Déjame, voy a acomodarme. Oh, es divino, ideal, Mario, ideal. Es que no sé, la verdad. Yo es que necesito más camas, ¿sabes? Soy una persona con mucha inquietud social. ¿A que sí, Eloy? Ay, es tan inquieto. Ay, es que tenemos multitud de amigos que pasan temporadas con nosotros. Ay, de verdad. Ay, Eloy, cuéntales cuando se juntan, cuéntales. Ay, cuando se juntan, guau. Es que se forma un mogollón, es fuertísimo, no se lo imaginan. Súper fuerte. Ah, qué bien. La habitación, o sea, el dormitorio lo tenéis con una decoración más austera, por favor. Hay que cambiarla totalmente. Eso es verdad, hay que cambiarlo todo. Todo tiene que ir en motivos japoneses. Ah, sí. Porque yo, para estar cómodo en mi casa, siempre voy vestidito de japonés. Sí, va de Madame Butterfly con niño y todo. ¡Ay, me encanta Puccini! Ay, nos encanta el padre, nos encanta. Ay, que por cierto, Eloy, no entraste al baño, ¿no? Al baño, no entré, ¿no? Ay, es que te juro que se me ha dado una taquicardia de estas. Entré y me di cuenta
de que no había jacuzzi. Y yo, sin jacuzzi, estoy perdido. Viste, no hagas caso de Mario, que ahora, pues viste, que es ejecutivo en Sony y se le ha subido a la cabeza. LOL, no cuentes tanto de mi vida, o no vas a salir de la cocina, ¿eh? Ay, perdón, este es muy buen niño, pero ha salido poco viril. Mario, ¿y si vemos el dormitorio y le damos una probadita nomás? Ay, anda, pasa, hijo, que estás inquieto. Viste que lo decía solo por las vistas de la terraza. Ay, ya. Ay, es muy romántico. No sé si me voy a decidir con el apartamento. Tiene muchas deficiencias. Luego ya vemos. Anda, vamos, Vamos. El apartamento se alquila solo para parejas de distinto sexo. Puede ser siempre de distinto sexo. Y fíjese que nos ha costado mantener la norma. Con la crisis, Euroaparto Suite está al 60% de ocupación. Sí, pero alguna vez hemos estado a punto de pasar por alto todas estas normas, porque no queremos ser como esos que no alquilan apartamentos para gays, como el otro día en el periódico, uno en Madrid. No, nosotros somos de mente abierta. Abierta. ¡Ay! Me encanta el dormitorio. Es tan ideal que pondría otro justo aquí. Y otro en la cocina. Haría 3 categorías muy bien diferenciadas. El dormitorio A, que sería el que ya he visto. El dormitorio B, que sería este. Y el dormitorio C, que sería el de la cocina, solo para casos de extrema necesidad. Lo pintaría cada uno de un color. El A lo pintaría de un tono más rojo, ¿sabes? El B de un tono más como tirando a ámbar. Y el C, un tono verde. Y otra pregunta, ¿tendríais terraza? ¿Para otro dormitorio? No, para cerrarla. La terraza solo distrae a la gente. En mi oficio, porque luce mucho espejo. Ay, pues tiene uno maravilloso, un armario ropero. Armario ropero. ¿El armario ropero? No. Yo lo que quiero es espejos en el techo. Perdone, mi compañera, es que es de Albacete y allí los espejos están en el armario. Es que en mi pueblo del techo colgan las lámparas. ¿Y cómo sería la cama? La cama instala un sensor fijados para que sea bien duro, perdón. Y lana. No, yo quiero de agua. Quiero mi cama de agua. ¿De agua del grifo? De manantial de electricidad. Ahí perdone otra vez, agua mineral, mitad con gas, mitad sin gas, así no se Bueno, si las ganancias van bien, en vez de agua será champán. Las masajistas trabajarán en horarios de 3 en 3 horas. Los horarios serán interrumpidos de mañana, tarde y noche. Y si me permiten, por un anuncio del periódico, indicando la dirección, una máxima discreción y un ambiente más relajado, ¿sabes? Lo del ambiente relajado no lo ponemos nosotras, por lo del IVA. A propósito, ¿ustedes se dedican a dar masajes? Ay, es que tengo unos... Perdón, es que acaba de llegar. Bueno, yo les pagaré un año por adelantado y a ustedes les daré un adelanto del 10% en negro a modo de señal. Bueno, si me permiten les voy a presentar a mis chicas. Chicas, adelante. Me encanta, sí, llamamos. No vamos a presumir de una moral estricta.
estricta, pero sí tenemos una cierta responsabilidad. Porque hay que tener mucho cuidado a quién se alquila el apartamento. Según y como en alguna ocasión es preferible tenerlo desocupado. Porque no basta con que se pague religiosamente la mensualidad. La ley protege al inquilino y hay algunos que se aprenden la ley al dedillo. Es fundamental en nuestro oficio la perspicacia, el golpe de vista. Y aún así tenemos un gran problema. Yo soy la que tengo más intuición, sí, y se te ha colado cada ejemplar, claro, y a quién no. Por eso, solo para parejas, y punto. Desde que la empresa decidió esta norma, está todo solucionado. Pero sigue habiendo problemas, y es la cruz de nuestro oficio. Pero vean los casos que nos ocupan en la actualidad, juzguen por ustedes. Este que llama a la puerta es Juan Carlos Taboada. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Ve? Oigo, es diferente. Ver, no veo ni a mi mujer. Salió el cartel como todas las mañanas. Voy a quitar ya la alarma. Sí, Es sí, abrir sí. la puerta, ¿verdad? Al cerrar ya. Muy bien. ¿El cerrojo? Aquí tiene la llave. Por eso no ha podido usted entrar. ¿La caja? Compruébelo usted mismo. El armario de ustedes también con alarma, ¿verdad? Con la misma que la peletería de abajo. ¿Tijeras? Son las 12 de la mañana. Usted no ha ido a trabajar hoy. ¿Está Hoy usted no. enfermo? Hoy no. ¿Teléfono? Muy bien. El telefonillo de ustedes comunica perfectamente, ¿verdad? Sí, perfectamente, como un teléfono interior. Por cierto, ¿conocen ustedes a Luis del Olmo? Sí, yo como de todo. Bien. Le voy a entregar esta radio en la que escuchaba a Carlos Francino y a Julio Pérez. Pero espere, hay más. También estas guías telefónicas. Pero espere, hay más. También estos periódicos con suplemento. Por regalarlo voy a regalar este televisor, que no me importa perderlo, aunque en ella salga Susana Griso. Ahí tiene las facturas que han llegado para usted. Ahí. No me hable más de facturas, ni de recibos, ni de pagarés. No los quiero. Como han llegado a su nombre. Es igual. ¿Ven todas estas facturas? Recibos, cartas de los bancos. Voy a hacer un gran montón con ellas, le voy a prender fuego y voy a acabar con esta tortura innecesaria. Cuidado, con el fuego, que el apartamento no es suyo. Tengan todas estas cartas, hagamos con ellas lo que ustedes quieran, pero quítalas de mi vista porque voy a tomar la decisión más trascendental de toda mi vida. Así que ahora ya compra el ABC sin miedo a que le vea la gente. Solo la intimidad. En la calle y en el trabajo no me atrevo. Para eso me he comprado El País, que es un periódico bastante antipático, que me permite meterlo dentro y así camuflarlo. ¡Qué susto! Ahora bien, ya sabe. Y al verdad. Aquí, en las esquelas. Esto es muy grande. Es pasarse. Con una mediana estará bien. Mónica Riestra, después de haber recibido la bendición papal, su viudo, su desconsolado viudo, que tardará bastante en olvidarla, o también que distintos prelados otorgaron indulgencias de la manera acostumbrada. A ver cómo era esto de la pistola. Se cargaba por abajo, se quitaba el seguro y corriendo al Foro de Vigo con 1:30. Mónica Riestra, descanse en paz. Ahí está. Ya no tengo aquel tembleque desde que dejé el albariño. Me tiene que ver tranquilo, simpático, como siempre. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Cuando me han dicho que estabas en casa a las 12 de la mañana, no me lo podía creer. Otra huelga salvaje. Ha habido un golpe militar. Te han echado del PSOE. No me contestes. Prefiero no saberlo nunca, porque como seguro que
Hoy ha sido un día de compras muy soso. Fui a comprarme disolvente para quitarme el esmalte de las uñas y mira todo lo que he traído. Mira, una colección del lujo de la gastronomía desde los egipcios hasta nuestros días, con recetas para que te prepares el desayuno. Ninguno de los dos desayunamos en casa. Es que era muy barato. Este equipo de submarinismo, todo de goma cruciero, completísimo. Ninguno de los dos nadamos, flotamos y gracias. Un equipo de montañismo para practicar alpinismo con cuerda, como los juguetes de antes. Joder. Tengo vértigo, Mónica, y el campo me da alergia. Ay, me va a encantar. Mira, y coge este paquete, cariño. Es para ti. No lo abras. Mejor te lo cuento. Y si no te gusta, lo cambiamos por puntos. ¿Qué es, Mónica? Uy, utilísimo en el cuarto de baño. Cruza por completo un hilo casi invisible que tiene un mecanismo. Se recoge automáticamente, pero justo tirante es de gran utilidad para extender la ropa. Lo que se hacía antes en los parques, pues ahora, con una técnica. Con lo que pago de tinte, Mónica, creo que me da derecho a ser socio capitalista del tintorero. ¿Y llegaron los cuchillos? 36 cuchillos, ginseng, lo cortan todo, hasta la mala leche. Ay, menos mal. Desde que lo había anunciado en el Amazon, es que no podía dormir. No sé cómo hemos podido vivir tan solo con 3 cuchillos. Y nos sobraban 2. ¿Y el aparato de hacer gimnasia lo has usado? Es ridículo, nunca he hecho gimnasia en mi vida. Pues mira la barriga que tienes. Deberías practicar con el aparato en casa y en el despacho. Y te he comprado 6 corbatas de pajarita. Desde mañana usarás corbata de pajarita, una para cada día de la semana. Me hace el cuello muy largo. Por cierto, Mónica, ¿sabes que el paquete que hay en conserjería lo hemos tenido que subir entre 3 hombres porque no cabía en el ascensor? Es la famosa vajilla que también has comprado por teléfono. 36 platos, sopera, tazas. En total, 1200 piezas. Déjate, anda, rico, que nos han regalado una cristalería que vale una fortuna para otros 36 invitados y un secador de pelo. Somos 2 en este apartamento, Mónica, y no cabemos. O se queda la cristalería y la vajilla, o nos tenemos que marchar nosotros. ¿Qué vas a buscar ahí? Nada, iba a colocar las tarjetas de crédito. No hace falta. ¿Lo ves? Te lo iba a decir, están caducadas. Tienes que llamar al banco para pedir que te la renueven. Voy a llamar a la tele y voy a pedir la máquina de coser manual. Tú mismo te vas a hacer. Se acabaron las compras por teléfono. Ay, cariño, tenía reservada esa sorpresa para ti. Sí. No sabes la angustia de no poder hablar porque se me va la cobertura cuando voy al Corte Inglés de Vigo. Pero con este móvil de última generación está solucionada. ¿Sí? Sí. Esto lo carga Movistar a tu cuenta. Eso sí, siempre lo carga Movistar a mi cuenta. Sí, cada 2 meses Siempre. con la factura del teléfono, internet, la tele, todo eso. ¿Vale? Mira, vete abriendo los paquetes que mientras tanto voy a llamar y voy a pedir 2 máquinas de coser y una que la llevas al despacho. Mónica, por cierto, antes de venir aquí, me he pasado por casa. ¿Te han visto nuestros hijos? No. La que ha estado allí varias veces ha sido la policía, pero no por nosotros, sino por los niños. Y el portero me ha dado esto para ti. Son facturas de tus hijos. Pues, dice que o volvemos o que se jubile y se vuelve al pueblo. Mónica, la idea de marcharnos de casa por no aturar a nuestros hijos, te lo recuerdo que fue tuya. Y la idea de tener 4 hijos sin pensar que un día llegarían a cumplir los 20 años fue tuya. 4 delincuentes, 4 haraganes, 4 sinvergüenza, viviendo a costa de su padre. Por eso hemos tenido que marcharnos del domicilio oficial. Y nos vinimos a vivir a este apartamento. Huyendo de nuestros hijos porque no soportaba más aquello de papá, mamá, yo no escogí venir al Benito Corval 42. El portero lo que dice es que necesitan más dinero.
que eso es lo que llega en la tele, de manera que tú verás, pero son tus hijos. ¿Saben dónde estamos escondidos? Porque al despacho llaman, pero ni caso. No, lo que pasa es que yo no entiendo a quién habrán salido estos niños. Lo que quiero es que no se presenten aquí. Ay, Carlos, hay responsabilidades que no puedes eludir. El seguro del coche, la luz del chalet, el agua de la piscina, la cuota del casino. Son tus hijos, Carlos. Tienen que bañarse en una piscina. Mónica, no aguanto más. ¿Por qué crees que he cortado el cable del teléfono? Jacinto, ¿ha llegado ya el camión? Sí, soy la señora de Tahuada, Jacinto. Jacinto, por favor, si solo es cruzar la avenida de Vigo. Vale. Perdona, Carlos, ¿qué me decías? Que ha llegado el momento de cortar, porque no me llega a pesar de los créditos, los anticipos y los préstamos. El supermercado Corte Inglés que ya tenía que estar aquí. ¿Y qué haces en casa a estas horas? Vengo decidido a lo que sea. Estoy asfixiado y tú no te quieres enterar. Pues claro que me he enterado. El quitarte el avisaoro ha sido para ti un trauma. Se acabaron las comidas de empresa. Y para ahora, vamos a comer aquí, en casa. He ido a casa de mi madre, a por la pistola de la Mili. ¡Uy, qué buena idea! Lo haremos con el pavo por Navidad. Vamos a usarla, pero no con el pavo precisamente. Espera. Verás qué sorpresa te tengo preparada. Espera. Mónica, entre los hijos, la crisis y tú, habéis acabado con la carrera política de este tío que iba lanzado al estrellato con Pedro Sánchez. Nos han quitado los fondos reservados y me he quedado lo que gana un diputado normal, que es una ridiculez. Sé que a mí me saldrán un par de años, que será una larga de vacaciones sin ver a nuestros hijos, pero creo que lo podré soportar. ¿Cómo se cargaba esto? Si yo era el Indiana Jones de Figueiredo. Para que te quejes de tu mujercita. Ven y verás cómo he puesto la mesa en la cocina. Y por las noches cenaremos con velas. Y así podré estrenar la vajilla y la cristalería. Dame esa pistola. Dame la pistola. Este año el pavo se va a enterar. ¿Qué es lo que has comprado, Mónica? Todo a base de pasta. La donna nobile. He comprado lo necesario para hacer pasta en casa. Todos los días comiendo fuera. ¡Qué horror! ¿Pero crees que podré soportar toda mi vida comiendo pasta? Debes ser la única persona en el mundo que no se ha dado cuenta que lo mejor que tiene este país es su gastronomía. Oh, ¿me lo vas a decir a mí? Que soy una fiel seguidora de este cocinero de la tele que hace el salmón como si fuera lechuga y la lechuga como si fueran 2 huevos fritos. No me hables de la tele, ni de la radio, ni del ordenador. Lo he tirado todo al río porque eso es lo que nos ha traído a esta situación. Ni que me hubieras leído el pensamiento. He comprado un equipo completísimo, Smart TV con barra de sonido incorporado y se maneja todo desde el móvil. Lo van a traer de un momento a otro y por la forma de pago ni un problema. Dan todos los plazos en 2 mensualidades. Los tiempos han cambiado, Mónica, y ya no me llega. Es a nosotros los del partido los que nos están apretando el cinturón como si fuéramos de la oposición. Nos han quitado los fondos reservados, los fondos de retiro, todo tipo de fondos. Ya no tengo un solo euro. No soporto oír hablar de la crisis. ¡Qué lata! Mónica, si sigues consumiendo así, para pagar tendré que robar el Banco de España. Tampoco es eso, Carlos. Pero puestos a robar, roba el Santander, que como no tiene nombre de banco, nadie lo va a notar. Estoy perseguido por Hacienda, Mónica. ¿Y quieres esperar las rebajas para comprar? Y están los créditos con sus intereses, Mónica. Mira, siempre las mismas broncas. Y yo no hago más que mirar hasta el último céntimo de euro. ¡No puedo seguir tu gasto! ¡Buah! ¡Ya estamos! ¡Te ha entrado la pitopausia de los 50! ¡Consumo! ¡El supermercado Corte Inglés! Una
estás viendo, Mónica, no tienes arreglo. Rebajas. Todo eso son grandes oportunidades. Tú no sabes el dineral que te estoy ahorrando. Con que la pitopausia, ¿verdad? Con que la pitopausia. La pistola la he traído y no es para el pavo como si fuera un consejo de guerra, es para utilizarla ahora. ¿Dónde la has puesto? En la cocina con los cuchillos. Pues tú te quedas aquí. No, tú te vas. Sí, pero tú te quedas aquí, yo voy a terminar con esta situación. ¿Aún no ha llegado también el Corte Inglés? El del supermercado, ¿no? Lo que acaba de llegar es el piano y lo están subiendo seis hombres. El piano, se me había olvidado el piano. Espera, ¿vosotros habéis pedido costado el piano para que diga a mi marido que no miro el euro? Ah, y están las de eléctrica moderna abajo con la moqueta. Uy, que no suban, ya me pasaré luego. Está mi marido con un humor que si le digo que quiero cambiar el suelo es capaz de asesinarme. Entonces compramos la moqueta. ¿Y el piano se lo queda? Es que no acabo de decidirme. No me acuerdo si lo compré blanco o negro. Y resultan unas tonalidades un poco vistosas. Que esperen hasta que me decida. Vamos a echar una mano a los de piano. Ay, la compra de este camisón va a ser mano de santo. Cuando me vea con él, se olvidará de la crisis y del sistema monetario. Luego haremos el amor y así se ahorrará el ir por ahí y hacer el tonto. De cómo estamos poniendo el apartamento. Es que ahora le vamos a contar la historia de los inquilinos del 9º D. Merlín y Quimera. ¿Les suena? Hombre, sí, a Quimera están cansados de verla en la primera cadena. Es una tía que viste de una forma muy rara, que le gusta predecir el futuro y encauzar la vida amorosa de aquellos que se lo solicitan. Y Merlín es su marido, medium, secretario, chofer, imprescindible para su negocio. Se lo tenían montado en este apartamento, el 9º D. ¿Euroapartosí? Buenas tardes, dígame. Sí, un momentito, se la paso enseguida. Carmen, es Quimera del 9º D, te llama desde Manaos. Hola. Más alto, casi no la oigo. Sí. ¿Cómo? Ay, lo siento muchísimo. Claro. Sí, llevaré su caso a la dirección. Sí, pero no le prometo nada, ¿eh? No sé lo que nos dirán. Vale. Lo que esté en nuestras manos. Muy bien. Vale, muy bien. Y lo siento, adiós. ¡Qué noticia! Que se ha muerto Merlín, el marido de Quimera. Merlín. Ay, era tan simpático. Y me ha dicho que se lo comió un caimán. Era un hombre tan educado. Llevaban 6 meses fuera. Un caimán. No sé lo que haremos. ¿Y tú le has dicho? No, ella no sabe nada, claro, de los estatutos ni de nada. Bueno, seguro que no tendrá problemas. No sé, nos iremos a la dirección, preguntaremos. Vamos, Merlín, pasa a casa. Venga. Pero Jesús, el mío es el 9º D. A ver. Anda, ¿qué es esto? No puedo creerlo. Mira. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me tienen que dar una explicación o...? ¿Qué procede de rico? ¿Quién es usted? Abul Al-Qisi, mucho gusto. ¿Qué hace en mi casa? Estoy aquí. Quimera, no matar mano, Abul. Cuando se limpie las uñas. ¡Guaro, más que guaro! Cállate, limpie más educación o te tapo. ¿Por qué tapar, señora Quimera, ahora? ¿Estás preso? He dicho que le tapo, no que le tapo. Sería incapaz de tapar a Merlín. Y luego se llama igual que tu marido. Eso usted no le importa. ¿Qué es lo que está comiendo? De aquí, cordero con patatas, ayudando de jiringo y
pastel de ayer. ¿Quieres tomar comida de Muchas gracias. Pero explíqueme, ¿qué hace usted aquí, en mi apartamento? Nadie le ha dicho que este apartamento es suyo. Sí, suyo y de su marido. Pues entonces, ¿qué hace aquí? Estoy de ocupa. De ocupa, con cama. Ya lo ve, yo piso pastillo durante 6 meses. Usted sí paga, yo entro en piso, pero no hay problema. Yo puedo pagar a usted alquiler si quiere. Yo no quiero que me pague usted nada. Pero yo puedo pagar un buen alquiler. Quiero que se vaya allá. Ah, no es posible porque el piso es bueno para negocio mío, el barrio me gusta mucho. Ah, sí. ¿Y cuál es su negocio? Soy menesteroso, trabajo al semáforo. Llevo un cartel que dice, Abul pasa hambre, en 6 idiomas. Ay, más fácil el cartel que no hay que hablar mucho cansado de trabajar y hablar. Yo prefiero trabajar. Este es el colmo. No solo es usted un ocupa, sino que es un pobre. Un solo dice, Abul ser muy flojo. A mí no me gusta nada de trabajar. ¿Me quiere decir que él estaba aquí? ¿Quién le ha abierto la puerta? Una cerradura no es problema para Abul, ¿eh? Y yo sabía que usted iba 6 meses a Brasil. ¿Que lo sabía? Claro, lo dijo por televisión, porque Abul es el más grande y empedernido seguidor de señora Quimera. Es usted la más grande, la más única y más genial. No sé si la ley le protege y no tengo ningún interés en averiguarlo ni en denunciarlo. Pero ahora váyase y olvidaré lo que ha pasado. No, mire, le voy a enseñar a la señora Quimera porque yo no puedo dejar el piso. Ya sé que le gusta el barrio y de estar sola. Desde que dudé, solo me apetece estar con el oro. ¡Jódete, capulla, jódete! El oro este es un poco hijo de puta, No quiero que discuta. No tiene un hogar, una casa, una mujer. Sí, una mujer sola, yo soy moro pobre. Pero no es posible porque mi mujer está presa por camella. Bueno, pues me da igual, pero aquí no puede quedarse más tiempo. El piso está ocupado. Luego... Permiso, señora Quimera, le voy a enseñar a usted porque yo no puedo dejar apartamento. Permiso, ¿Qué caso será posible? ¿Acaso que me da miedo? Mire, Es señora, pacífico, pero uno no se puede fiar. mire, señora Quimera, qué cosita más bonita. Mire, se parece a usted. No diga todo, no. Y usted ve por qué yo no puedo dejar piso, porque no puedo andar solo sin casa. Aquí la policía está muy seria con nuestras cosas. ¿Sí? Esta cuna, yo voy a entrar. Usted me está bien de la cabeza, ¿eh? Esta cuna que yo voy a entrar maletas en el apartamento y llevar al tinte y colgar en armario. Deje las maletas ahí, estése quieto. ¡Oh, qué bonitas! Esta cuna, señor niño llora, esta cuna. Deje las maletas. No, usted esta cuna, que el niño llora. Y no grite que despierta el niño y llora. No toque nada mío. Y grito cuando me da la gana porque estoy en mi casa. Esta cuna, que el niño llora. Está usted acabando con mi paciencia. ¡Qué bonita su ropa! Mire, me gustan sobre todo sus túnicas, qué bonitas. Esto al tinte. Sí, mire, no me está mal, parece que el niño ya no llora. Mire, puedo ser la compañía perfecta como criado, porque además hago una sopa de pollo y puedo hacer cosas para que usted goce de la vida, señora Quimera. Yo un criado tan sucio como usted. Pero no le da vergüenza los platos por el suelo. Y lo mal vestido que va. Y sin afeitar. Y esas uñas. Es que si limpio y bien vestido yo no gano dinero, señora Quimera. Mire, ¿sabe una cosa? Qué raro que usted no viese la que Abul estaba en su casa. Ayer no vi el labor. Entre las prisas del viaje, facturar a Berlín. El oro no viaja como usted. Facturar a mi marido. Bueno, Lo que al final le puede poca cosa. Un brazo, la nariz, y un tobillo. No sabía si facturarlo o llevaros una bolsa de deporte como equipaje de viaje. Los restos van a tener, no por extravagancia, sino porque me viene una prima suya. Se queda con el tobillo para construir una lámpara de pie. Los restos, porque se factura. Toda mi ciencia se la debo a mi marido.
Él me enseñó a mirar la bola y a leer el tarot. Eso sí que tiene mérito. Yo nada más quise tirar las 3 cartas, ya sabe, el brulé. Oiga, y cuando mira la bola de cristal, no sabe el número de cuponazo. Pero bueno, usted. Porque Apul es el más empedernido seguidor de señora Quimera. Su programa no me lo he perdido nunca, ¿eh? Hay veces que estuve tentado de llamar, pero luego me largó. Eso está muy bien. Y si quiere le firmo un autógrafo, pero ahora tendrá que marcharse. Dígame, ¿qué hago yo con este individuo? Lo siento, tendríamos que haberle avisado. Pero es que cuando hablamos el otro día por teléfono se oía tan mal. Fue hace un mes, créame, y no pudimos sacarlo. Un mes no, 26 días. Pero no problema, yo pago alquiler. ¿Será usted, sí o no? Y el apartamento está ocupado por mí, de manera que... Ah, me da igual, yo no puedo andar, tiene que darme tiempo para buscar otra casa vacía donde meterme. Yo no puedo andar con los niños por ahí sin casa, que la policía es muy seria, ¿eh? ¡Llamen a la policía! Si ya lo hicimos cuando se metió en el piso. Y la policía nos ha dicho que sin un mandamiento judicial ellos no pueden hacer nada. Permiso, es momento de mis oraciones. Yo tengo que rezar a poniente por donde sale el sol. ¿Y entonces qué hago? Pues cuando este señor salga a la calle, cierra, enciérrese por dentro. Pero nadie puede obligarle a dejar nada. Cierra y ya está. No tomé una decisión de ustedes. Ya, pero no se preocupe porque a principios de mes hemos contratado un servicio para que no de vigilancia, para que no entren más ocupas. Bueno, pues a propósito lo sentimos muchísimo. Pensaba que iba a tener problemas con el contrato, que no solo era para pareja. Pero si usted no está sola. Lo dice por el otro. No, por aquí, el señor. No me gustan esas bromas. Buenas tardes. Vamos, sentimos lo del marido y lo del caimán. Me quiero mucho. Me está poniendo nerviosa. Terminé. Pues voy a sacar el oro a terraza para que te dé un poco de aire. No se le ocurre tocar el pájaro. El oro es sagrado. No conseguirá que entre el oro y Apul haya una tirianteza. Oiga, mi abuela que no suele marchar así. Ah, ¿cuánto pedir por el cuarto? Va con su hijo, ¿verdad? Claro, es bueno pedir con niños, ¿sí? No le importaría marchar con su niño al trabajo. No sabe las ganas que tengo de estar a solas. ¿Y para qué quiere, señora Quimera, estar a solas? Es lógico, después de un día de horas me apetece bañarme, relajarme. Ah, pues yo le puedo preparar un baño con luces, con velas. En el agua. No, las velas en el aceite. Y después le hago un té a base de hierba buena y naná, que hará que la señora Quimera tenga sueños hermosos. Todo eso me suena a quirófano. Prefiero un baño a base de gel y champú. Por eso le agradecería que me dejara sola. Ah, bueno, Apul adivina cuando estorba. No pensará dejarme venir aquí. No, no, me lo llevo, que el niño es bueno. Sí, sí. ¿Será posible que se manche el tío este? Oiga, ¿eso qué es? La niña es la parejita. Esta, en vez de llorar, ríe. Y a la gente le gusta más que ría la niña. ¿Qué tiene mi dormitorio? No tengo nada, los niños. ¿Pero cuántos niños tiene usted? 3. ¿Qué voy a hacer? Niños no tener culpa de tener madre camella. Oiga, ¿me ha visto qué? ¡Ah! ¿Dónde estaba esto? Aquí entre el fondo de la criatura. ¡Ah! ¡Me equivoqué de niño! Esto es coca buena, coca de primera. Ah, no. Mi criatura ni consume ni esnifa. Hay que vivir, señora Quimera. Hay que vivir. Ah, no debe estar policía nada. Porque en España, para tener coca para consumo de uno mismo, no es delito. Para usted no delito nada. ¡Viva España! Mire, yo me voy. Dentro de media hora le da usted biberón y yo vengo, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo se hace? El biberón es muchito. Con hielo y soda. No, si no, niño se traganta.
És una bona idea. Pues cuando yo saque 600 euros, vengo que no soy muy ambicioso. Mi llora. Y acune 1000 niños y los niños lloran. Vale, hala, adiós, señora Quimera. Adiós. ¡Y viva España, coño! ¡Viva España! Silencio, bellaco. Vete apartado. Ya me tienes harta. Ahora te tapo. Se acabó. Se acabó. Ahora. Que no va ese microondas. Falta una bombilla. Han llamado de consejería que los nuevos inquilinos están a punto de llegar. No podemos marcharnos sin contarles la historia de este apartamento, el de Trinidad. Finalizaba el invierno del año pasado y llegó la primavera. Una primavera que parecía un verano. En Pontevedra, la primavera es el recuerdo y nos alejamos del apartamento al matrimonio Junquera, gente bien del barco de Valdeorras. Elena, sus labores, 55 años aunque aparentando algunos más, mujer conformista, sin aspiraciones, que lleva con cierta resignación el no haber tenido hijos en el matrimonio. Ay, no sigas, guapa, que vas a contar toda la historia y será mucho mejor que el currícula. Ay, es que a mí esta historia me gusta tanto, que tan pronto puedo, ya la cuento. La cosa empezó... Su marido es Adolfo Junquera. La familia Junquera, la familia de bien del barrio, heredó unas tierras, una finca enorme donde se caza la perdiz, un piso en el centro de la ciudad y un negocio próspero y saneado que dirige él personalmente. Una tienda de imágenes religiosas, velas y hábitos, que no solamente les ha permitido vivir muy bien, sino que les ha dado fama de gente devota, piadosa. Ya, ni media palabra más. Les dejamos, porque la historia comienza tal que así. Amén. Ha sido terrible, Adolfo. Tenía que adelantar al camión, Elena. Una temeridad. Mira, aún me tiemblan las manos. El camión aquel debía ir por lo menos a 60 por hora. Digas tú y lo pasas. El Mercedes es un coche muy seguro. No hay seguridad que valga, y menos en un coche que tiene nombre de cuñada. La vuelta en el coche de línea. Comparar el cargalliño como debe ser. No podemos quejarnos del viaje, sino dar gracias a Dios. La autovía se ha cargado los viajes por carretera. Ya no se pasa por pueblos de nombres tan bonitos como Baños de Molgas, Arroa do Petín, San Cibrao das Viñas o Porriño. Ya no atraviesa la carretera aquella vaca que siempre nos saludaba con el rabo. Es que hace más de 15 años que no hacemos o barco de Pontevedra. Un espanto. Lo dicho, la vuelta en coche de línea. ¿Cuándo tienes que volver? No puedo quedarme más de un día en Pontevedra. Mañana mismo regreso a barco. Ay, pobreño. ¿Y vas a volver a conducir tú? De día y por la derecha voy bien. Pero si no ves, Adolfo, si no ves. Si estuvimos una hora detrás del camión de carbón y resultó que era una montaña. Me acostaré prontito esta noche y mañana a las 10 de la mañana me levanto para ir a ver. Antes, no te vaya a coger la noche, que como te coja la noche estás perdido. ¡Perdido! Oye, ¿por qué no te presentas a Simón? Dijo que vendría a buscarnos para ir a comer. Ya, pero son las 7 de la tarde y todavía no ha aparecido. Venga, llámalo. Ah, como quieras. A la oficina mejor. Es su voz, pero él no está. Es su contestador.
Bueno, ya estamos en Pontevedra. Me duelen los brazos de la tensión de la carretera. Y de que te agarras al volante con tanta desesperación que parece que te van a robar el coche. Ya ves, un viejo Mercedes de hace 20 años. Bueno, ya estamos en Pontevedra. ¿Otra vez? ¿Y ahora qué hacemos? Pues podríamos ir al Museo Provincial, que lo anuncia mucho en el diario de Pontevedra. Hace 15 años fuimos a las ruinas de Santo Domingo. Y vistas unas, vistas todas. Podríamos ver la televisión. Hombre, para eso no habéis salido de casa, que además hasta ahora la chica nos pone la merienda. Ah, ¿quieres que bajemos a comer algo? ¿Solos tú y yo? Estás loco. Pero tú no sabes que cada vez que ponemos un pie en Pontevedra, los de Barco de Valdeorras nos dan el tirón. Ay, no. ¿Sabes lo que de verdad me apetece? Sí, meterte en cama. ¿Cómo lo sabes? Porque hasta ahora siempre te metes en cama con un vaso de leche. ¿Te sirvo? Ay, sí, cariño. Muchas gracias. Y así me tomo un trozo de miga y unos almendrados y ya no ceno. ¿Estás nerviosa? Esta es tu miga. Y acuña. Ay, no me preguntes, no sé. Estoy dudando. Pero sigues decidida. Ay, no me preguntes, Adolfo, que ahora tengo miedo. Pues nada, lo dejamos borrado, dormimos 12 horas y mañana descansados volvemos al barco. Anda, tómate la vida. Parece que a ti te da igual. Lo que tú hagas bien hecho está. Sí, pero últimamente no quieres que esté contigo en la tienda. Dices que estoy triste, que estoy quemada por vender últimas cenas e imágenes de San Froilán. Pero ¿qué necesidad tienes tú de estar en la tienda? El público ha cambiado. Ahora vendemos velas aromáticas con aromas de rochas, opium de Yves Saint Laurent, rebellón. Hace falta otro tipo de dependienta. Sí, Adolfo, pero no te olvides que lo nuestro es vender santos y misales, no hacer Telecinco. Y yo, si me pongo, vendo San Froilán es como la que más. Así como tú quieras, nadie te lo impide. Lo dices con una voz, Adolfo. Ayúdame, no dejes que me arrepienta. Es nuestro matrimonio de más de 20 años lo que está en juego. ¿Y tú crees que la solución...? Mira estas mujeres, míralas. Y ninguna cumple ya los 50. Y todas han salvado sus matrimonios. Pero si no hay nada que salvar, Elena. Yo te quiero. Y yo a ti, pero no es eso. Te avergüenzas de que se nos hayan echado los años encima, así de pronto. Y a mí me pasa lo mismo contigo. Eras el más guapo de Barco de Valdeorras y mírate, estás guapísimo. Te he hecho una broma. ¡Qué lata! Justo ahora que me iba a la cama. Sonríe, que no te vea con esa cara. No tengo otra. Y ríete cuando te cuente un chiste. Sí, estoy yo para aguantar los chistes de Simón. ¿Qué pasa? Desde la una que os estoy esperando. Por cierto, os he traído un centollo directamente del Grove que lo coméis y ganáis el jubileo. Y vuestro amigo Simón os ha reservado mesa en Casa Román, que acepta tarjetas de crédito. Y son las 7 de la tarde. Por cierto, Elena, ¿sabes por qué las focas miran para arriba en los circos? Porque están pendientes de los focos. Simón, me duele la cabeza. Pero no os habrá pasado nada, ¿no? El viaje un poco cansado, como es cuesta arriba. Salimos a las 7 de la mañana y llegamos 12 horas después. Andando, claro, ¿no? Pero bueno, estáis aquí en Pontevedra y aquí en Pontevedra vais a llamar mucho, pero que mucho la atención. Pues que estás muy bien, en plena forma. Está mal que lo diga, pero mucho gimnasio, mucho rayo uva. La tableta, vamos, ni Cristiano Ronaldo. Y del otro. ¿Sabes? Una chavalita de Cabo Verde
que cada vez que hacemos el amor, está mal, ¿eh? Lo subimos a YouTube. Mira, Simón, yo me voy a la cama. Pero no íbamos a cenar. Pero ¿y vosotros dos? Yo me quedo aquí con la Mica y los barcolillos y tan contenta. La culpa la tiene este fulano. Mira que casarte con uno que es especialista en vender devocionarios y misales, si te hubieras casado conmigo. Y con todas tus máquinas tragaperras. A mí lo que me gusta es fomentar el sentido lúdico de la vida. Me encuentro joven, pero muy joven porque ligo mucho y soltero. Me encuentro muy seguro. ¿Y qué os ha parecido el modelo? Fantástico, por las noches ni te cuento. Por cierto, Elena, ¿cuándo te pelo? Ah, mira, Simón, yo me voy a la cama. Y vosotros dos a cenar con la de Cabo Verde, Adolfo habla contigo y mañana ya me contáis. Buenas noches. Bueno... Mira. A ver, Ahora me cuento. Cuéntame. Mira, si es dinero, lo que sea. Para eso estemos juntos en los paules, somos compañeros de universidad. Lo que no doy es consejos. 2 meses, fui novia de tu mujer y me la quitaste. Y eso no te lo perdonaré en la vida. El recuerdo de ese favor que te hice al amigo, al hermano. Por cierto, aquí no hay nada de beber. Leche, porque llevamos poco tiempo, si no tendríamos toda clase de productos light. A mí la leche es que me da un poco de cabeza. ¿No tenéis algo más sofisticado? Un poco de foie, un poco de paté. Mira, tengo ahí una sauna donde ponen un paté y un queso de cabra que te quitan el hipo. No puedo trasnochar. Mañana mismo a las 7 de la mañana regreso a barco. Pero Elena se queda aquí. Hombre, para eso te he llamado, para que te ocupes de ella. Uy, no sé si podré. Mañana tengo una cita con unos italianos que parece ser que tienen un permiso del Vaticano para poner máquinas tragaperras en las iglesias. Pero, espera. Ya está, tengo 2 amigas vagas como demonios que tienen el síndrome del consumo y solamente hacen gastar. Espera. Elena nunca ha ido de compras. Gucci, Hermes, Loewe, Armani, parecen apellidos de jugadores del Barcelona, pero son los maridos. Julia y su hermana, la bomba, espera. Elena viene a Pontevedra a operarse. Hostia. ¿A operarse? Sí, lo más rápidamente posible. Lo he visto bastante fatal. Las ojeras le llegaban al suelo. Y tú, Adolfo, tampoco te creas que tienes buen aspecto, ¿eh? ¿Qué quieres? El asunto es gravísimo, Simón. Joder, vaya putada. Por eso yo no quiero tener ni perro, ni gato, ni nada. Dime la verdad. ¿Qué es? ¿Cáncer? No, Sagitario. Párpados y bolsas. Un lifting de cara y cuello. Nada más. Y estirarse la cara interna de los muslos en el pliegue inguinal. Y corregirse las orejas y a los labios por colágeno. Espera, que no entiendo. ¿Es de cabeza? Y del cuello. Ya sabes, cosas de la edad. Tienes que ser fuerte. No. Fíjate, la edad no tiene nada que ver con eso. Acuérdate de Lisenda, que con solo 10 años y estas cosas, Adolfo, las manda Dios. En lo de Elena, Dios no ha tenido nada que ver. Si acaso Elvira, la mujer de Mariano, el registrador de la propiedad. Por la factura, me he hecho a la idea. Te han dado esperanzas. Ahí está Isabel Preisler, la gente del cine y del ayer. Y Elena lo sabe. Se queja de tener el culo bajo. ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué me va a parecer? Es ella la que ha decidido meterse en el quirófano y darse la vuelta como un calcetín. Espera, quieto. Lo que me estás hablando es una operación de cirugía estética, ¿no? Claro, le han dado una carta de operaciones y han cogido todos los platos. Joder, whisky a palo seco. Se encuentra fea, con kilos de más que la compleja. Yo la quiero igual, gorda, delgada, fea o guapa. Lo que no quiero es que me dé la lata. Mira, una vez repuesto el golpe, lo que tú quieres es que convenza a Elena para que no se someta a esa tortura innecesaria, ¿verdad? Hombre, si le habla a alguien como tú, puesto en la vida moderna... Anda, díselo tú, yo no creo en eso. A mí no me hace caso. Ella quiere ser moderna.
Mira, por muy mal que resulte la operación, peor creo que no va a quedar. ¿Qué cree que nuestro matrimonio peligra? ¿Y peligra? No peligra, porque no existe. Joder, ¿por qué será? Porque nunca te aguanté sereno. Después de 30 años y quiere que exista. ¿Y qué te parece? Va y se opera. Mira, vente, vamos, cuando me emborrache me voy a partir el culo, hombre. Es imposible que salgas a la calle, que abras el ordenador, que cojas un teléfono, que veas la televisión sin comprar todo aquello que te ofrecen. ¡Qué exageración! Pasas más tiempo en el Corte Inglés que en casa. Bueno, no te niego que aquí soy muy querida. Me conocen las dependientes y les encanta verme. Cuando la Semana Oriental me regalaron aquella sombrillita, que ya sé que vas a decirme que era una asquerosidad, pero yo te hablo del detalle, de que son como de la familia. Si vas hasta los domingos, Mónica. Hoy hablas de los centros comerciales como si fueras uno de esos del pequeño comercio de las galerías de la Oliva. Solo te falta ir allí a tirarles piedras. Y bueno, ¿qué? ¿A no me has dicho si te gusta el vestido de escada? No me hables de eso, y creo que te sienta bien. Ay, y también que me lo vas a ver en 3 tonos distintos. ¡Te has comprado 3 iguales! Cuando una prenda tiene la caída que tiene y sienta como sienta, no se puede perder la ocasión. Tengo que buscar la ropa adecuada, lo que me va mejor a mí y a mi forma de vida. No me hables de tu forma de vida, Mónica, que eso es lo que nos ha traído a esta situación. Por cierto, que como siempre llegas de casa por la noche, de casa del trabajo por la noche, pues que he quedado y no voy a poder comer contigo porque me van a enseñar el tresillo. ¡Pero te has metido en joyas, joder! Te lo conté el viernes pasado, pero como cuando te hablo de mis iniciativas tú no me escuchas, hablé con esas chicas tan buenas de los apartamentos y me van a dejar cambiar los muebles. Felicítame, porque eso no se lo consienten a nadie. Mira, Mónica, todos estos muebles están bien. Y dentro de un rato, en Eléctrica Moderna, me van a enseñar un tresillo que encargó un árabe para su yate y que al final no se lo quedó porque lo asesinó uno de la mafia marbellí. Un sueño de tresillo, bajito, en tonos corinto y malva y con 6 almohadones que hacen juego. ¿Y estás seguro que fue la mafia o fue su mujer? No tienen gracia sus bromas, Carlos. Siempre igual. ¿Te acuerdas cuando hice las prácticas de tiro en Figueiredo? ¿Cómo me iba a acordar? Si yo no había nacido, bueno, me refiero a nacido en tu vida. Tenías aquella novia horrorosa. Que por cierto, llegó a subsecretaria. A la Rosa la dejaste por mí. ¿Y me vas a explicar el numerito este de la pistola o qué? Mira, Mónica, si prestaras más atención a algo que no fuera el consumo, te habrías dado cuenta que llegué a casa a media mañana, que corté el cable del teléfono y que llevo 1 hora escuchándote por si había algo en mí que me hiciera cambiar de opinión. ¿Cambiar de qué? Ay, mira, Carlos, yo no te entiendo. Desde que perdiste tu escaño como diputada en el Parlamento y te relacionas menos con los de la Coru, has cambiado tu carácter. No me ibas a decir que la tontería esta de la pistola es por mí. Exactamente, Mónica, no aguanto más. ¿No? Pero tú no estás viendo la cabeza. ¿Pero qué quieres que te diga? Entre ir al Corte Inglés toda la tarde y esto tuyo. Deja de moverte, Mónica, voy a matarte. Pero será posible, pero lo dices en serio. Espera, me voy a mirar los muebles a ver si cuando vuelvas se te ha pasado. ¡Tú esta casa no sabes! Pero será posible. Pero cuando has traído tú aquí un albañil. Se acabó el Corte Inglés. Pues cuando el albañil levantó el muro, podrías haberle llevado a mirar a la cisterna. ¡Gotea! No ha habido... Yo he sido el que ladrillo ha levantado ese muro para que no pudiera salir. No ha habido más albañil que yo. ¿Ah? Y no se te ocurrió llenar la cisterna, que ya sabes que dice el fontanero que si no llevamos un albañil para sujetarla, que no arregla la gotera.
Y ya que se te da tanta maña con el ladrillo, pues podrías haber seguido. Llevo meses sin poder dormir, tengo las mismas pesadillas, compras, gastas, abajo los comercios y yo me acabo suicidando porque estoy como el otro, en crisis. Tú eres una gastadita con una dependencia en estado terminal. No hay solución posible. Lo consulté con distintos especialistas. No te alteres, alguna solución habrá. ¡Claro que la hay! Poner todos en los grandes almacenes, terminar todos los que enseñan las campañas publicitarias, matar a aquellos todos que consumen. Pero es algo utópico, Mónica, es algo utópico, es más fácil hablar contigo. Carlos, mi intuición me dice que hablas en serio. Deja ya la pistolita. No salgo. Como tampoco puedo hablar por teléfono. ¿Dónde está el teléfono? ¿Buscabas esto, cariñín? ¡Pero ha sido capaz! ¡Seguro! Oigan que mi marido que se... ¡Ah! Bueno, luego que sí gasto. Hay que ver qué casa has puesto. Pero si no haces más que destrozarlo todo, Adán, que todo lo rompes. Mira, deja ya de apuntarme con esa pistola, ¿eh? ¡Que me estás hartando! ¡Eres un plomo, chico! Mónica, es inútil que trates de encerrar, te he quitado el cerrojo. Y ahora tranquilidad. A ver cómo se montaba este arma. Se cargaba por la parte de atrás, se quitaba el seguro, se levantaba lentamente, se trataba de hacer una perpendicular, se apuntaba a la cabeza de Mónica y se acabó este castigo. Mónica, me tengo por un hombre honrado, de los que ya no quedan, pero esto es lo menos malo que podría habernos pasado. Mónica, ¿estás ahí? ¡Claro que estás ahí! Ya comprando por teléfono, ¿verdad, cariño? Tranquilo, Carlos, tranquilo. Has hecho lo que tenías que hacer. Ahora hay que terminar la faena. Tú eres un abogado laboralista de los que ya no quedan. Y no está bien haber hecho lo que has hecho y quedarte tan tranquilo. Tú eres un hombre honrado. A ver. Huele bien este veneno, me extraña. En la droguería me dijeron que no pasaba nada. Bueno, me lo voy a tomar todo un trago. ¡Ay! 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 Ten más cuidado, eres una bestia. Me has apuntado tan cerca con la pistola esta de juguete que a poco me quemas las pestañas. Ya no eres un niño para estar jugando con esas cosas. ¡Ay, Mónica! ¡Que me he envenenado! Sí, como querías hacer conmigo con esa ridícula teoría consumista. ¡Ay, Mónica! Que me he tomado el veneno de golpe y el estómago... ¡Ay! ¡Ay, me va a estallar, Mónica! ¡Ay! ¿Serías capaz de haberte tomado goma 2 y así explosionamos todos juntos para evitar que gastes? ¡Ay, Mónica! Llama a un médico, por favor. ¡Ay! ¡Ay, que no puedo más! Está tapiada. Y no fui idea mía, ¿eh? ¡Ay, Mónica! Tomás Mera es médico y sabrá lo que tengo que tomar. El ¡Mónica! teléfono está desconectado, Carlos, estamos incomunicados. Toma, Mónica. Toma. Dile que he tomado un compuesto de cianuro con estrinina de garrafón. Pero rápido, Mónica, que no puedo, por favor. Julia, hola, ¿qué tal? ¿Está tu marido? Soy Mónica. Ay. ¿En el Corte Inglés las vajillas? No, estas son bajas. En la boutique de Torrado. Sí, claro, que con cubierta de pescado, claro. Sí, y te regalan un CD con 6 discos de Bertín Osborne. Nada, luego no te preocupes que luego te acompaño. No te preocupes, claro. Ay, Mónica, por favor, déjate de Bertín Osborne y el antídoto, por favor, Mónica, que me muero. ¿En el Corte Inglés? No, si lo sabré yo. Ah,
tú dices lo que anuncia en la tele para llevar sujeto al niño en la parte trasera del coche. Si lo voy a comprar. No, la verdad que no tengo un niño de 1 año, ¿no? Pero da igual. Nos vemos en el Corte Inglés, en la 4ª planta, a las 6. ¿Sí? ¿Donde la ropa de cama? Sí, al lado del dependiente con lentillas, sí, el que tiene la madre con ataques, sí. Ay, Mónica, que me muero, coño, que me muero. Mira, pesado. Julia, mira, que pregúntale a Tomás que qué toma Carlos, que se ha envenenado. Ay, coño, un compuesto de cianuro con estrinina, sin garrafón. La póliza de seguro que llevas pagando toda la vida estará al día, ¿no? Porque tendría gracia que me quedara viuda cuando eran 600.000 euros a tu fallecimiento. Julia, 4ª planta a las 6. Venga, Juan. ¿Qué te ha dicho Tomás Vera, por favor, que no puedo? Anda, mira. Que te tienen que hacer un lavado de estómago. Y ya verás lo que cuesta la farmacia. Eso sí que es un gasto superfluo. Y ya ves, no digo nada. Sí, pero para eso hay que tirar el muro, ¿eh? Vale. Mira, la póliza de seguro estará al día, ¿no? No lo habrás anulado porque el banco me lo hubiera comunicado. 600.000 euros a tu fallecimiento. Euroaparto Suite. No cogemos grupos de la tercera edad, no, solo para parejas. El final de la historia de los inquilinos del 7º B fue de tragedia. Sí, pobrecillo. Él se salvó por los pelos. Estuvimos todo un día buscando un albañil, porque el que no estaba trabajando estaba cobrando el paro en venidor. Y al final fueron los bomberos los que tuvieron que retirar todo el muro. Y claro, tardaron tanto que el pobrecillo estaba fatal. Se lo llevaron al Domínguez y allí estuvo en la UBI cerca de un mes y medio debatiéndose entre la vida y la muerte. Y no hubo más remedio que contárselo a sus hijos, que claro sabían lo de la póliza de seguros y estaban deseando que muriera el hombre para cobrar toda la herencia. Mónica con la póliza contrató pues un crédito del Banco Santander. Claro, a una semiviuda de un alto cargo no se le podía negar nada. Pero las cosas no salieron bien. Y a los 5 días ya salió del Domínguez. Y volvieron al hogar junto a sus hijos. Y nunca más supimos de ellos. Sí, mujer. La semana pasada salió en los periódicos. Carlos Taboada. Sí, malversación de fondos. Ay, un final trágico para un hombre tan honrado. En fin, ¿y qué nos ocupa ahora? Pues la historia de Merlín, Quimera y el ¿Y el oro? Pues vamos a ello. Cariño, has llamado al teléfono que te devolverá la felicidad del espíritu. Si quieres que Quimera te atienda, lo hará por 1,50 € un minuto. Y si quieres hablar con un familiar fallecido, tienes que pagar el IVA porque es el llamado internacional. Quimera puede ver si este verano vas a ligar con un hombre como Amancio Ortega o Francis Lorenzo en Santengo. Sí. Y atiende en tu domicilio por 80 €. Sí, sí. Gracias por llamar. Confía en Quimera. Ella lo ve todo. Está más peor que el filial. Hasta luego. Para eso está el contestador telefónico. Y el contestador telefónico está estropeado. Por eso abulas y las veces de contestador. No es tan frío. Mire, aquí tiene anotadas todas las llamadas de la gente, la hora de la consulta y todo listo aquí en la agenda, ¿eh? ¿Tenía razón, abuelo o no tenía razón, abuelo? ¿Razón? ¿De qué? En el baño, que bien tarde sentado. Bien. Mire, y La él... relajada sí me encuentro, esta es la verdad. Y... el olor de la vela. Con el sándalo no marea, sino que adormece. Y la penumbra del agua no le parecía verde. Toda mi vida bañándome a plena luz como si estuviera en televisión rodando. Mire, ¿dónde le pongo la bola de cristal? Ahí, ponla encima de la mesa. La he lavado, porque estaba sucia y usted vería el porvenir mucho más negro de lo habitual. Usted no se ha olvidado de Quimera. Después de 6 meses era un riesgo, pero aquí está, la única, la primera. A partir de mañana ya no tengo ni un día libre ni una hora. Han llamado las ¡Soy única! Han llamado las cadenas de televisión privadas. Y las radios, todos conocen mis poderes mágicos.
Es que ¿qué haces? el éxito del año pasado en televisión, la gente no lo ha olvidado. Y le voy a dar un masaje. ¿Y esas manos? ¿Te las habrás lavado? Sí, lavé manos, lavé uñas, lavé axilas y lavé bajuras. Todo con pistola. La verdad es que siento una sensación muy agradable. Puedo hacer más cosas para que señora Quimera gozar de la vida. ¿Usted cree? Permiso para decirle a señora Quimera los placeres refinados de Oriente. Lo que sea, pero sin tocar. Ah, verá, Abul es virtuoso del crotado. Pero difícil poner crotado en dedo, ¿eh? Porque antes con roña crotado entraba bien, con mano limpia, difícil crotado. Es instrumento típico de Marruecos, ya verás. Qué bien. Ay, crotalo la uña, que me corté uña también, ¿sabes, señora Quimera? Miren. Cheli te quiero, Cheli de ay, Mustafa, ay, Mustafa. Esto es lo que usted entiende por los placeres sofisticados del Oriente. Quería presentar mi Operación Triunfo, pero me dijeron que no por la voz. Sería injusto no agradecer lo bien que ha tomado los recados. Ahora le... Contando las llamadas con el día y la hora. Le voy a El traer... secretario no lo habría hecho mejor. Le digo que le voy a traer el té. Bien, Abul. Hay que tomarlo despacio, saborear gota a gota. Bueno. Qué bien huele a menta. Qué rico. Y ahora, con permiso de señora Quimera, Abul va a dar un masaje total. No me puedo negar. Bien. Mire, bien preparado, cuscús y pastel a mistena. Estoy con los horarios de Brasil y hecha polvo, de manera que no voy a tomar nada. Ahora me está entrando un sueño mortal. Pero usted, Abul, por esta noche puede quedarse a dormir en el cuarto del servicio. Ah, no, señora Quimera, yo voy a dormir en el sofá como todos los días que ya tengo hecha forma de culo. Los niños tienen que estar con su madre, y si no es posible, con el padre. ¡Ah! ¿Saber quién es el padre? Pero usted no es el padre de toda la banda. ¿Qué pasa? Son alquilados por el semáforo. Abul, ¿es usted tú? Soy un hombre pobre que sueña con ser rico, pero tengo grandes proyectos. Con la coca, ¿verdad? Ay, rico o volver a mi país. ¿Cómo va el masaje y especialidad de Abul? Bien, muy bien. Lo de la tela morada. Ya no puedo más. ¡Qué sueño! Pero si solo son las 9 de la noche. Un viaje siniestro. Nos pusieron en la vida una película terrible. Aterriza como puedes. ¿Y para qué demonios quieres ser un hombre rico, Abul? Porque quiero que el sueño de toda la vida se haga realidad. Ser un hombre tan rico, que cuando vea el cenicero del coche lleno de culillas, tirar el coche. Un hombre pobre como Abul tiene que limpiar cenicero. Ay, qué bueno. Hay que reír. Sí, habla usted, Quimera. Ah, sí, eres tú. Sí, a 15 minutos abajo. Ok. Sí, todo listo. Sí, ya te volví niños zapatos. Sí, o sea, sí. Y ya tengo todo el dinero, en dólares. Sí. 15 minutos sin portal. Ok. Rico. Y rico en dólares, que es mucho más que euros, ¿eh? Muchos dólares. Y de aquí a Lisboa, y de Lisboa a Brasil. Espera mi abogado. Esta mañana tengo contacto con Televisión. Un programa semanal de media hora. Me prefiero a la máquina que la verdad. Lo mismo así. Con bola y sin cables. Cállate, hijo de puta, cállate. Es verdad que de aquí estaba la mía. Perdón, señora Quimera. Yo no soy ladrón, pero es el único recuerdo que me ha permitido llegar. No me irá a decir que... Sí, a Pulsima. No, después de una semana casi no había funcionado. No me guarda en todo, ¿verdad?
No, lo hubiera matado, pero se ha portado usted tan bien. Gracias, señora Quimera. Pero yo le quiero pedir un favor, que me da vergüenza. Pero es que me da tanta envidia. Por favor, ¿podría darme la mano? Me esperan, abuelo, siento. ¡Otra vez! Ay, pero será un poquito solo, por favor, antes de que me vaya. Es que... Por favor, un poquito solo. Está bien, pero será una cosa rápida. Y de pie levantada de la cama aún no están puestos mis pilas. Veamos. La raya de la pila no está nada mal. Dentro de poco tendrá una operación. ¿De cachis por Algeciras o de blanqueo de capitales? Veamos cómo se presenta la línea del dinero. Aquí veo... Un momento, la otra mano. Es muy extraño. Abul, siéntese. Ay, ha puesto usted una cara mudada, ¿eh? Siéntese. Yo me siento. Nunca había visto una cosa igual. Abul, no puede ser. Y en España sí que es un país con futuro, no es Marruecos como el mío. ¿Qué va a hacer? Corte con la mano izquierda. ¡Ay, me echan las cartas! ¡Uy! Como si estuviera en televisión. Corte con la izquierda. Levante una carta cualquiera. Si es el as de oro, no me lo diga. ¡Y las diablos! ¡Es las diablos! Con otra carta. ¡Y las diablos! ¡Otra! ¡Y 9 diablos! ¡La sota de oros! ¡Todos son oros! ¡Basta! Esto fue todo lo que vi en su mano. Si mira la bola de cristal, yo ya me voy a placer. Bueno, vamos. Aquí veo una pareja. No será la Guardia Civil, hijos de puta. ¿Qué quiere decir? A los ciegos, al cuponazo a la primitiva bingo. No, Abul no juega nada. Abul solo cría el trabajo de Abul. Ya. ¿Qué? Atiéndeme este cigarro. Ah, yo no fumo americano, solo porros de hachís. Voy a leer el humo de su cigarrillo. Pichero. Uy, este está templado, voy a coger otro. Mucho mala suerte. Pum. Eche el humo hacia arriba. ¿Existe algún familiar suyo rico en divisas de quien pudiera heredar? No me voy a vivir, yo voy a heredar la cabra coca tamás. Está clarísimo, no me más que dólares. Adiós de Washington, ya usted me Abul. Esto no debo hacer nada. Está claro que con usted se me han cruzado los cables. Sí, señora Quimera, se ve que conmigo de esta vez ha fallado, ¿eh? Ha fallado, señora. ¡Qué raro! No me había pasado en la vida. A las Controlia, Manto Ortega, Rodríguez Rato, todo junto. ¿Será posible que tenga poderes sensoriales? ¿Esto qué querrá decir? ¡Una letra, coño, la maleta! Déjate que ya me palita no de mierda, ¿eh? Y la verdad es que Merlín siempre tiene razón. ¡Abre la maleta! ¡Abre la maleta, joder! ¡Abre la maleta! Ahí va. Luego sigo estando. Tiene los poderes. Abul es inmensamente rico, es muy sinvergüenza. Así se marcha. Hay que ver el de sí que da narcotráfico. Señora Quimera, leche frío o caliente. El tiempo. Con sacarino, con azúcar. Con coca. Con Coca-Cola, muy bien. Ganar dinero tan fácilmente. Esto es indignante. Coca, heroína. A mí que me enseñaron que heroína era solo Agustina de Aragón. Claro, ¿por qué no? El que roba a un ladrón... ¡Ay, como el último señor! ¡Sí, señor! Me voy a cambiar. Eso está poco más o menos igual. No creo que note la diferencia. Ahora me llevo la de Miguel, que se fastidie. Uy, el dinero que lo dejo aquí. Señora Quimera, aquí tiene el café. Muchas gracias, Abul. Bébalo tranquila y así después puede mirar los pozos. Beba primero. A ver cómo han quedado los pozos. Ya está. Ahora ya estoy más tranquila. Ya no sale dinero. ¿Por qué los pozos? Sí, eso es más bien para pedir un deseo. ¿Y qué me había pedido? Si puede ser. Hay algo muy dificilísimo, ver a mi esposa, a mi santa.
Si los esposos no mienten, usted va a buscar a su esposa antes de lo que se figura. ¿Usted cree? Eso es, lo dicen los esposos, es su mujer. Sí. Dígame. ¡Alicia! ¡Estrella! ¡Alicia! ¡Es ella! Hoy tengo un día genial. Lo malo, que después me pongo a hacer esto en público y no me sale nunca. Dime, Alicia, ¿dónde estás? Dice que la han puesto en la calle, está en la calle de la Lama. Sí, el está total. En 15 minutos, sí. Bueno, no, a la Lama tardamos 35 caminos, sí, carretera provincial sin asfaltar, sí, ahí sí. Sí, adiós, mi amor, nos vemos ahora, ahí la camino. La han puesto en la calle, tenía para 14 años, pero Aisha es muy bien educada, decía a todo el mundo, buenos días. ¿Qué pasa, señora Quimera? Asustarse de todo usted en todo, es usted única, genial. No diga eso, Abul, sabe que no. Lo vi riquísimo y en dólares. ¿Qué va? Bingo con los de Abul no ha fallado, no se preocupe. Nada, no se preocupe. Muchas gracias por esos años, siempre me falta. Bueno, me voy, señora Quimera, me voy a despedir de Lolo. Mirlín, me voy. ¡Bueno, cagón! ¡Vete ya, no, cagón! Así te pega la gripe apiar y te mueras. Lolo, mierda. Señora Quimera, sepa que Abul Al-Qasir no olvidar nunca. Esto último no me cabe la menor duda. ¿Habla primera, señorita? No, ningún problema. ¿Que mañana entra el servicio de seguridad? No, no hace falta. El moro que me reputa se acaba de marchar. Lo verán salir corriendo con una maleta mía. No, es un regalo por no verme. Bueno, me ha llamado para otra cosa. Busquen un billete para mi alma. Hoy no, porque mañana. Negocios con un grúa mío. Sí, continúo en el apartamento. Y busquen un taxi. Y no se molesten dando tantas excusas. Al final el ocupa no resultó tan mal. ¡Corta el rollo, pesada! Mi marido tiene razón. Uy, qué lío. Digo, mi loro. El taxi, rápidamente, gracias. ¡De viajar nada! ¡Yo no viajo en avión! ¡Yo no viajo en avión! ¡De viajar nada! ¡Vamos, Berlín, a Miami! ¡Vamos! 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 Fue el matrimonio del barco de Valdeorras. Naturalmente, Elena se operó. Simón vio que ella estaba decidida y no intentó disuadirla. Y se operó de todo y por orden. Pero claro, no de golpe, porque esas cosas llevan su tiempo. Pero llegó el día en que Elena, totalmente recuperada, se incorporó a la vida moderna. Y así es como continúa la historia. Ritmo caliente y sabrosón. Con ustedes, Elena primero de barco y Perso. Y sabrosón. De ritmo más bien poquito, que tengo miedo de que se me salten los puntos. Caray, para que veas que no me ¿Te han visto nuestros vecinos? ¿Has visto la cara que tiene? Cara como de era. Buenísimo. Las 9:20 de la mañana. Pues no tengo que perder. Entonces me cambio un minuto. No casual, pantalones cortos todos rotos, camiseta, zapatillas de deportes. No es total. El búho cierra a las 12 y mientras llegamos... Ay, ¿no estarás cansado? ¿Qué va? Desde que ayer cenamos en Casa Román. Son las 9:20 de la mañana y no hemos parado, pero nada, cansado nada, nada. Vamos a brindar, venga. Ya no queda nadie por quien brindar, a no ser que cojamos las páginas amarillas, Vamos a brindar por tus máquinas tragaperras. La verdad es que he tenido que brindar cantidad. Y tráeme la copa porque estoy de gaseosa. Es que eres un genio, Simón. Mira que introducir las máquinas tragaperras en el Congreso de los Diputados. ¡Te vas a forrar! Sí, toma aquí. Gracias. no brindar. ¡Qué rico, Simón! ¿Tú no bebes? Estoy completamente empapado. Mira, como llevamos hoy 4 discotecas, ¿qué te parecería a dormir? Tú no puedes venirte abajo, Simón. Eres un playboy, todo Pontevedra lo saben. Siempre estamos de Facebooki.
Es que estoy como de corso. Mira, mañana a las 12 quedo con el notario, a la 1 con el del banco, a las 2 con la de las patentes. Y no sigo porque no llego, de verdad, Elena. Estoy destrozado. Sí. Llevo 3 días, he dormido 4 horas. Y tú duermes toda la noche. No dirás que yo resisto más que tú. Si tú eres un playboy, nunca descansas, siempre estás en plena forma. Ay, Simón, si esto de las operaciones lo llego yo a saber hace 10 años. El cambio ha sido total, no solo físico, sino mental. Soy feliz, me encanta esta vorágine. De pronto tengo prisa por todo. No pienso más que en divertirme. No quiero dormir para no perder el tiempo. Y eso que he salido del hospital hace 15 días. ¿Pero qué 15 días, Simón? ¿Qué 15 días? El cambio ha sido completo. ¿Viste el bajito que bailaba con la coja? Que luego resultó que no era coja, sino que tenía ataques epilépticos. Pues cada vez que pasaba por mi lado, me miraba el culo. Simón, sí. Despierta. A ver, ¿qué estamos hablando? Sí, estoy cansado, sí. Tú me encontrabas tremenda de joven, ¿verdad? Ya lo creo. Ninguna mujer me ha gustado tanto como tú. Salías a la calle y los vecinos se asomaban para verte pasear. Luego te dejé de gustar, cada vez menos. Era la mujer de Adolfo, mi hermano. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Te gustó? Hombre, te ha pegado un cambio que cuando te vea tu Adolfo no te va a ni a reconocer. Para que una no crea en los milagros. Lo de Fátima al lado de lo que han hecho conmigo es una estafa. ¿Has visto la perfección de las orejas? Y este maquillaje subcutáneo que dura 3 años. Y el pecho más a la moda imposible. Es que no solo ha sido aumento, sino también elevación. ¿Ves? Sin sujetador. Lo mejor de todos, los ojos. Parecen más grandes, ¿verdad? Y tengo lentillas de 3 colores diferentes para maquillar. ¿Y qué me dices de esta figura? Ni a los 20 años lucía yo esta cintura. La que vas a formar en Obarco. La bomba. El dineral que han costado las operaciones no es para Barco de Valdeorras. Y si me apuras, tampoco para Adolfo, aunque haya sido él el que haya pagado todo. Por cierto, ¿qué sabes de Adolfo? Pues nada, lo llamo todos los días, pero no me coge el teléfono. Claro que con el horario que llevo también es normal. Pero cuando estaba en la clínica, todo eran flores a diario. Y ahora, nada. Es muy fuerte. Yo creo que ya sé lo que le pasa. Que es un inseguro totalmente acomplejado. Si toda la vida ha sido igual, y como yo pongo tanto énfasis en lo bien que me han dejado, pues ahora se arrepiente porque le parece que estaba mucho más cómodo como yo era antes. A ver, Simón, despierta. ¿Que estás con Elena la turbadora? Venga, levántate, vamos a bailar un poquito. Bachata nada más. Que yo es a lo único que le he cogido el ritmillo. Mira, se baila así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué te parece? Ay, Elena, por Dios, déjame en paz, hombre, déjame en paz. Ay, atención. Elena va a sentarse en el sofá. Voilà. Ay, Elena, por la Virgen. Por la Virgen Santísima. ¿Sabes lo que me falta para sentirme totalmente renovada? Tener un amante. ¿Cómo lo ves? Y si he de tener un amante, lo mejor es que seas tú, por razones obvias. Tú no buscas un amante. Tú lo que buscas es una nueva remodelación anímico-sexual. Ahora ves la cara de tu marido y lo encuentras anticuado y buscas un recambio. A ver, es que mejor contigo, que eres como de la familia, que como uno de fuera que nunca se sabe. Pero Simón, nunca más, nunca vuelvas a tratarme así. ¿Qué quieres? ¿Poseerme? ¿Tomarme apasionadamente? ¿Te aprovechas de
prometidos. Elena. ¿Pero qué pasa, Simón? Elena, que hace tiempo que no me voy a la cama con nadie. Y la verdad, ahora mientras te estabas acercando a mí, estaba pensando en el barco. ¿No barco de Valdeorras? ¿El pueblo de tu madre? No, en un yate pequeñito que tengo allí en un grove. Déjate de tonterías. ¿Tú de acostarte conmigo qué? No voy a acostarme contigo en absoluto. Y mira, lo mejor de todo es que a la discoteca no vamos a ir. Pues bien, tú lo has querido. A la discoteca lo que te hacen cambiarme. No, prefiero no a la discoteca, no, prefiero ir a la cama, de verdad, te lo juro, prefiero ir a la cama. ¡Ay, qué ilusión! Venga, pasa. Pero que conste Vamos al dormitorio. que cometes una gran equivocación, Ponte cómodo, que yo ya voy. Hola, ¿sí? Hombre, Adolfo, ya era hora de que diera señales de vida. Sí, todo ha salido estupendamente. Hace 15 días que estoy fuera del hospital. Sí, todo fenomenal. ¿Qué tal el negocio? ¿Que no estás en el negocio? ¿Y dónde estás? ¿Que estás en Pontevedra? ¿Que estás aquí abajo? Sí, tenemos que hablar muy seriamente. Vale, pues hasta ahora. Pero será muermo este tío que viene a fastidiarme la fiesta. ¡Simón! ¡Corre! ¡Sal de la cama! Elena, que no vas a matar. ¡Adolfo! ¡Estás haciendo el ascensor! Me voy entonces. ¡Espera! ¡Los pantalones! Y los zapatos y la chaqueta. ¿Para qué me meteré en esto? No, te digo, ahora valgo. Me jubilo. ¡Ponte todo en el ascensor! Me voy antes de que me pille porque este paleto tenemos un Cristo. Sal por la escalera, ese pillo, venga. Ya. ¡Ay, va! ¡Adolfo! ¡Venga! Elena. ¡Ya va! Oye, si del susto le da un ataque, un infarto, lo llevamos a conmigo. Para Adolfo esto va a ser la bomba. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te parece? Se ha desmayado. Te he avisado. ¡Vuelve! ¡Elena! ¡Vuelve! Un vaso de agua. Tranquila, Elena. Acabo de vestirme y tú sacas una pañuelo por la ventanilla, ¿eh? Simón, Adolfo, está en la cocina. No veas qué modelo. Hay que verlo para creerlo. No te preocupes. Me acabo de vestir y vamos rápido a Domínguez. La impresión ha sido tremenda, ¿verdad? No lo sabes tú bien, Simón, no lo sabes tú bien. En el peor de los casos le voy a poner un marcapasos y asunto arreglado. No te preocupes. En el caso, va a tener más capaz de sí. Debía haberte avisado, pero quería darte una sorpresa. Oye, estás impresionante. Tú también. No puedo por el abdomen. Los puntos me han hecho una liposucción, una electrolipoferesis de barriga, nada. Mira qué chulas. Y en el culo me han puesto silicona. ¿Y reírte puedes? Aún no, para enero. Menos. Ni reírme ni llorar. Si pudiera reírme estaría presa de un ataque incontenible de histeria. Pero, ¿cómo se te ha ocurrido? Me hablabas de tu operación con tanto entusiasmo que yo me remozaba, nuestro matrimonio se iba al garete. Déjame que te vea.
Estás estupendo, También te encuentro más alta. Ah, no. Me han estirado de todo menos de la altura. Lo que pasa es que llevo tacones y no estás acostumbrado. Y me han puesto unas cejas con técnica de tatuaje maravillosas. Y este maquillaje subcutáneo que dura 3 años. ¿Tienes el cambio de ojos? ¿De color de ojos? A juego con el pelo. Me han hecho un lifting de cara y cuello. ¿Y no me dices nada de cómo te has dejado el culo? Oh, el culo dices. Mira lo que han hecho con ya metidos en gastos, me ha arreglado las partes nobles, me he estirado los muslos. ¿Qué te parece? ¡Maravilloso! No puedo, Elena. ¿Qué haces tú aquí, Simón? Perdón, ¿nos conocemos? ¿Quién es? ¿Te acuerdas de la foto del día de mi boda? Pues el que estaba a mi lado de chaqueta. ¡Adolfo! Simón, ¿qué haces tú aquí sin pantalones? ¡No puedo más! Se ha desmayado. Ya ves. ¿Y esto qué le pasa a Simón? Verás en o barco de Valdeorras. ¿Qué hace este aquí, en esta casa, sin pantalones? ¿Tenías sueño? Y cuando tiene sueño, se viene aquí y se quita los pantalones. No, déjate de tonterías y vamos a ayudarle a levantarse. No puedo, por los puntos. No puedo agacharme ni hacer esfuerzo alguno. Ah, pues yo tampoco me puedo agachar porque si me agacho se me caen las lentillas. Muy bien. Tienes que hacer fuerza con los brazos. Uy, no puedo girar la cabeza muy rápidamente. Por el cuello. Si quiero mirar a un lado, tengo que hacerlo todo al mismo tiempo. Cabeza, cuello y extremidades. Y si estoy pendiente del autobús, lo tengo que hacer muy rápido y todo a la vez. Si no, se me salta un brazo. Pues yo ayer conseguí sentarme en un taxi, pero para salir hubo que llamar a la grúa. Y lo que más me cuesta es comer la sopa. Tengo que poner el plato aquí debajo de la barbilla y sorber. Y si cierro muy rápido los ojos, se me estiran las orejas. Así yo no puedo volver a Barco de Valdeorras. Tengo que esperar a estar mejor, porque tengo miedo de que me dé un acceso de tos y se me desparrame toda la Adolfo, ¿pero qué te han hecho? El catálogo completo. Mira qué hoyito me han puesto en la barbilla. Y en el glúteo derecho de regalo me han pintado un tatuaje. A ver, dejadme que os vea. A ver, os encuentro como un poco acartonados, ¿verdad? No le hagas caso, cariño. Estáis muchísimo mejor que antes. Guapísimo. ¿Habéis intentado acoplaros para que eso del amor no resulte tan traumático? Aún es pronto para eso, Simón. ¿Y habéis intentado besaros? Tonterías. Claro que nos podemos besar. Aquí tengo un combinado de colágeno y silicona en los labios. No hay ningún problema, ¿verdad? Sí, pero con cuidadito. Me siento como en carne viva. Y el labio superior al tocármelo me lo han dejado sin sensibilidad. Está cicatrizando, ¿eh? Y a la primera. No he sentido nada. Yo tampoco. Debe ser por la silicona. Mira, ya veo que estáis en plena forma. Yo me voy a dormir. Y Adolfo, Elena que te lleva algo azul, que por cierto, cierra a las 12, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y has visto las bolsas que tienes? Es verdad, Simón. Las bolsas, los pómulos y también el mentón. Deberías hacer tu retoque. 10 años menos. Y vas a ver si tenías ganas de ligar. Si yo no quiero ligar, eso para vosotros que estáis en la edad.
Adolfo, ¿no te parece que deberíamos hacer el amor? Y si no podemos, llamar a un médico o a un mecánico. Sí, y que nos dé un cursillo. Qué bien has quedado, mi vida. Anda que tú. ¿Habéis pensado lo que va a pasar cuando vean o barco de esa manera? Va a pasar mucho tiempo antes de que volvamos a Obarco. Yo ya en la tienda no me veo. Pues se cierra y punto. Ah, no, había pensado en cambiar el negocio. ¿Qué te parece si ponemos un sex shop? ¿Cómo lo ves? Las 40 años vendiendo de funcionarios, comisales y velas, y no creo que nadie, absolutamente nadie, notara el cambio para nada. Hay que evolucionar con los tiempos. Los pómulos y el mentón, no se veía. Vamos, mi amor, a hacer el amor, a la prueba definitiva. Pero con cuidadito. Las orejas ni tocármelas, que te puedes quedar como una en la mano. Yo abajo no me puedo poner por la espalda, pero arriba y a mi aire. Bueno, el cuello ni rozarlo. Y el culo se ve pero no se toca. Del pecho no te quiero decir nada. Una obra de arte, pero solo para fotografías. Entonces, con mirarnos, Bueno, vamos a la cama y despacito, despacito vemos lo que podemos hacer. Primero una mano, luego un brazo, luego la nariz. la nariz. Espera, ¿Qué pasa, Adolfo? me parece que voy a estornudar. No, Adolfo, no. No puedes, Adolfo, no debes. Ten cuidado, soy un nervioso, una sonrisa. No. Ya sé lo que tengo. ¿Qué? Tengo alergia a lo que te han puesto en los pómulos. Pues estamos arreglados. Ah, Entonces, que sea lo que Dios quiera. ya voy, Estornuda. que voy. Esto es el matrimonio. ¡Así! Jesús. ¿Qué pasó? Que Adolfo ha estornudado. Y también lo han operado de los bajos. Mejor, ¿no? Sí, pero al estornudar se le han soltado los puntos.